Buenos días, Marc. Hola, Eva, ¿cómo estás? Bien, bien, nada, pues nos hemos reunido aquí ya un tiempo después de comprar tu vivienda para hacerte entrega de la carpeta con toda la documentación, todos los impuestos pagados. Entonces nada, solamente queríamos recoger un poquito de información, un poquito de cómo nos conocimos, cómo fue tu compraventa y qué sensaciones tuviste con Inokea, sobre todo conmigo, que fue la persona que te atendí, ¿no? Pues que nos cuentes brevemente cómo te ha ido. Sí, la compra fue buena. Yo vi una advertencia en, yo creo, Idealista, y entonces busqué la oficina y así nos encontramos. Y la compra fue bien, fluido. Bien. ¿Fluido? Sí. ¿Todo claro? Sí. Muy bien. Una cosa que no fue tan bueno, que es que no quieren que tenemos contacto con los dueños, porque yo lo veo muy importante. Por eso tenemos un agente inmobiliario profesional que tiene una exclusiva de una vivienda donde te puedo responder todas las preguntas y donde soy yo la encargada. Para eso me han contratado, porque ellos realmente me contratan para no ocuparse de nada. Nuestros clientes lo que quieren es venir, dejarnos la casa y decir, no quiero saber nada, ni de papeles, ni de nada. Yo quiero tener las cosas a mi mano. ¿A tu mano estoy yo? A tu mano estoy yo, siempre que lo necesites, a tu mano estoy yo. Incluso ahora, después de la compra, cualquier cosa que pase después. La documentación, el fluido, el notario muy bien, y eso no... Eso no hubo problema, nada. Todo perfecto. Servicio de Inokea, bien. Bien, pues eso es lo importante. Que siempre que me necesites, para lo que sea, yo estoy aquí. Para tu casa, para otra casa, para un amigo que tengas que quiera vender, que quiera comprar, para cualquier cosa. A nuestros clientes les gusta eso. No quiero saber nada. Me lo preparas todo, yo voy a notaría a firmar y ya. Para eso nos contratan. ¿Vale? Eso mismo. Quería preguntarte si me tuvieses que poner una nota, ¿vale? A mí, a la notaria, a quien hayas podido contactar aquí en la oficina, del 1 al 10, ¿qué nota me pondrías? 8. Un 8. Vale. ¿Y por qué no me pondrías un 10? Todo puede ser mejor. Todo puede ser mejor. Sí, sí. Vale. ¿Y qué perfecto no existe. No, claro. ¿Y qué podría ser mejor, Marc? ¿Qué te hubiese gustado yo para mejorar? Lo que yo quiero es siempre un 10. ¿Vale? Entonces, ¿qué podría hacer yo para mejorar? Pero hay cosas que ustedes no están responsables, porque la demora y claro. Eso sí. Bueno, lo que yo pueda controlar, de lo que yo pueda controlar. Al notario también eso demora, pero no es tu culpa, ¿ya? Y estás esperando una hora, son detalles, pero tienen que estar mejor organizado. Más fluido, la notaría más rápida. Claro. Que no depende de nosotros, que depende de ellos, pero al final nos afecta. Porque la experiencia del cliente... También para ustedes quieren tiempo. Claro, para nosotros ha sido... Aquí hay tantas compras y ventas que entiendo, pero... Lo que se refiere a mí o a Inokea, claro que no tenemos la culpa de esa espera, me pondrías otra nota, si tuvieras a la notaria un 8 porque te hizo esperar mucho, ¿vale? Y a Inokea, ¿qué nota le podrías poner por mi gestión? 8,5. 8,5, bueno, un poco más, para elegir esa notaria. Muy bien. ¿Tú estás feliz con la casa? ¿Estás contento? Muy contento. Muy contento. Sí. Cuando yo entré, yo vi la casa y todo. Marc, date muchísimas gracias por recoger tu testimonio y hasta la próxima, ¿vale? Ya, ojalá. Encantada, un placer. Pero no quiero vender. No No, por favor. Estoy contento. ¿Estás feliz? Estoy contento. Muchas gracias. Contento.